Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros en la recta final del proceso electoral del 2021. Nos quedan 20 días para que los hondureños decidan en las urnas quiénes serán las nuevas autoridades responsables del Poder Ejecutivo, Legislativo, corporaciones municipales. Hoy nos acompaña el abogado Eduardo Enrique Reina, miembro del Tribunal de Justicia Electoral, que de momento está con tranquilidad, pero ya a la medianoche del 28 de noviembre la actividad arranca y seguramente el mes de diciembre, abogado Reina, va a ser caliente para ustedes. ¿Cómo se están preparando? ¿Cuál es la lectura que hasta hoy tienen de la forma en que ha ido evolucionando este proceso electoral? Buenas noches y gusto saludarle, abogado. Buenas noches, Chendo, gracias por recibirnos aquí en su programa, que es tan visto. Y efectivamente el tribunal está dando pasos rápidos a estarnos preparados para lo que es el próximo proceso electoral, que ya está a pocos días. Nuestra labor no será tan grande, tal vez el mismo día de las elecciones, sino que comenzará, podríamos decir, unos 10 días después, entre el 8 o 10 de diciembre, en que se comenzarán a recibir en el Consejo Nacional Electoral todas las impugnaciones que fueran recibidas sobre el conteo de mesas, decisiones del Consejo, y que lleguen en calidad de apelación al Tribunal de Justicia Electoral. Así que hace poco hemos emitido un reglamento y estamos precisamente en ese trabajo de estar listos para lo que pueda venir como recursos de apelación que lleguen al Tribunal de Justicia Electoral. ¿Cómo van a trabajar? ¿Bajo qué estamento se van a regir? Por aquello del reclamo que ustedes como organismo han hecho, porque no tienen una ley como tal para llevar el proceso postelectoral. ¿Cuáles serán las delimitaciones que tendrán como ente electoral? Bueno, la Constitución, en la reforma que nos dio vida en el 2018 y que nos eligió en el 2019, planteó que somos la máxima autoridad en temas de justicia electoral. Como tal, pues tenemos que cumplir nuestra función desde el momento que fuimos nombrados el 10 de septiembre del 2019. La ley y la Constitución planteaban que debería aprobarse una ley procesal electoral. Esto no se dio a cabo. Desafortunadamente, pues no hubo el ambiente político en el Congreso Nacional. Nosotros insistimos varias veces, pero ya en diciembre de 2020, con miras a las primarias, nosotros habíamos solicitado como Tribunal del Congreso Nacional un decreto que nos permitiera emitir algunos tipos de reglamentos autoacordados y además manuales dirigidos al procedimiento jurisdiccional que realiza el tribunal. Nosotros estábamos aplicando hasta ese momento la ley de procedimiento administrativo, como lo indica la ley, de manera supletoria, y la ley procesal civil, además de un decreto que es el 71/2019, que nos dio una serie de atribuciones y competencias. Entonces, a esta luz emitimos recientemente, la semana pasada ha sido publicada ya en la Gaceta, un reglamento sobre el manual de apelación, del recurso de apelación en materia electoral. Este recurso es el que tiene mano, de acuerdo a la ley electoral que ya está aprobada en mayo de este año. Entonces permite que una vez agotado el procedimiento interno del CNE, las personas, partidos políticos, actores políticos puedan acudir ante el Tribunal de Justicia Electoral a presentar su recurso de apelación cuando hay una decisión del Consejo que consideren que esté violentando sus derechos. De hecho, ya hemos, en todo este transcurso de tiempo, hemos resuelto 73 apelaciones en el Tribunal de Justicia. Bueno, justamente a ese escenario iba, porque lo más visible que han tenido durante este proceso preelectoral tiene que ver con la inscripción de planillas del Partido Salvador de Honduras en los departamentos de Cortés y Choluteca. Ahí se tomaron decisiones de trascendencia frente a la participación de este instituto político. ¿Eso es lo más sustancial que podemos destacar hasta ahora? Bueno, hubieron como 3 etapas de la elección primaria.
reciente a nuestra creación recibimos 2 apelaciones en torno a decisiones, una a lo que en el momento el partido, el PAC, que había expulsado a 2 de sus miembros. Después recibimos otra de otro partido sobre un tema de derechos. En las primarias recibimos 53 apelaciones y en este periodo ya de la inscripción de candidaturas independientes, inhabilidades de partidos, hemos recibido 13 apelaciones. En las primarias hubo 2 decisiones muy importantes porque hubo 2 departamentos en que el Tribunal de Justicia Electoral volvió a abrir las maletas, recontó los votos y se definió, digamos, en el Departamento de La Paz para el Partido Liberal que el candidato a diputado que iba en la posición 4ª pasaba a la posición 3ª y por lo tanto pasaba a ser de precandidato a candidato al Partido Liberal. Y en el Partido Libertad y Refundación Libre se definió en Olancho un candidato que iba en la 8ª posición, pasó a formar la 7ª posición y por lo tanto quedó de candidato. Eso yo creo que fueron decisiones muy importantes y otras que en alguna forma hubieron algunas variaciones en que anulamos algunas mesas. En esta fase obviamente también recibimos algunos casos sobre candidaturas independientes y el caso que usted se refiere, bueno, hubieron 3 casos recibidos sobre el Partido Salvador de Honduras. Uno era ligado a que un grupo de miembros del partido se presentaba que no estaban de acuerdo con la decisión de la unión entre el Partido Salvador de Honduras y el Partido Innovación y Unidad, y entre la alianza, y pues definimos que la alianza sí se había hecho conforme a derecho. Y en este caso que menciona de las planillas de Cortés y Choluteca, realmente había sido una apelación que se presentó cercana al 10 de julio, más o menos 10 de julio, en el que había un grupo también que buscaba inscribir unas planillas. El Consejo Nacional Electoral tomó una resolución en la que ratificaba que el líder reconocido legalmente era Salvador Nasralla del PCH y además se refería a estas planillas. Nosotros definimos que las definiciones que hizo el Consejo Nacional Electoral eran las correctas y lo que se le decía al Consejo era que se ratificaran estas decisiones y además se llevaran a cabo. Aquí creo que causó un poco de confusión por los momentos. Esto fue precisamente antes de la inscripción posterior de las planillas. Entonces lo que se le dice al Consejo realmente es que ellos deben verificar que se cumpliera la ley. No estábamos en ninguna forma definiendo el tema de las planillas de fondo. Porque incluso se pensó que habían quedado fuera. Al final se aclaró y todo se ha subsanado. Así es, así yo creo que ya no hay ningún tipo de cambio en este sentido, porque no nos referimos realmente a la inscripción de las planillas posteriores. Lo que pasa es que el recurso de apelación, como toma un tiempo, en lo que se presentó fue que ellos posteriormente presentaron sus planillas al CNE y nosotros nos referíamos a una acción anterior. Por lo tanto, nuestra decisión no era parte de esta decisión posterior. Abogado Reina, ¿cabe una revisión del Tribunal de Justicia Electoral con el tema de las fotografías por aquello de que están reclamando de que no se les incluyó, pero aquí hay tiempos que respetar? Y las papeletas electorales en los 3 niveles electivos se están tirando ya. Bueno, para citar un caso, en la planilla presidencial, ahí hay un espacio en blanco del Partido Salvador de Honduras, que si bien inscribió un candidato a la presidencia, hay 3 candidatos a designado, no presentaron fotografía, espacio en blanco. Pasa también con diputados. Pasa con algunas corporaciones municipales, que es donde mayor insistencia hemos escuchado en este tema. ¿Hay algún grado de intervención del Tribunal de Justicia Electoral o este es un caso ya fuera de su alcance? Bueno, Rosenda, en este caso de la fotografía, nosotros podríamos tener algún tipo de acción si las partes acudieran con una apelación a la decisión del Consejo. Hasta el momento no hemos recibido ninguna apelación. Yo creo que es algo que hay que entender y por eso era nuestra insistencia en que se aprobara una ley procesal electoral. Los tiempos en materia electoral son reducidos, son plazos fatales. Como usted lo dice, el cronograma electoral va corriendo a medida que se acerca las fechas y no pueden cambiarse. Hay muy escaso tiempo en que usted puede determinar cuándo imprime planillas, cuándo imprime papeletas, después es difícil volverlas porque tienen ciertas normas de seguridad. Entonces, cualquier decisión electoral debe tomarse en esos plazos tan cortos. Por eso es tan importante contar con normas claras y que permitan un accionar, porque llega un momento en que un derecho puede ser violentado
y el paso del tiempo evita que se pueda hacer algún cambio. Entonces, en la fotografía, si ya el tiempo es tan corto, ya prácticamente el material electoral lo estarán distribuyendo en un corto tiempo y ya no hay tiempo de reponer, cambiar o algún tipo de papeleta si ya la fotografía apareció o no apareció. Y aquí hay un elemento claro: si se produjo el tiraje, una decisión del Tribunal de Justicia Electoral al respecto implica millones de inversión. Así es. Bueno, no hay que olvidar que siempre hay un principio garantista en que los derechos de las personas deben primar ante cualquier cosa, pero como le digo, la realidad es los tiempos. Por eso, digamos, ya en el momento en que a nosotros nos toque tomar decisiones sobre las elecciones generales, en que el Consejo Nacional Electoral emita su declaratoria ya por el 20 de diciembre, nosotros tenemos tan corto tiempo para definir, porque el 20 de enero toman posesión candidatos los nuevos alcaldes y alcaldesas municipales en el país. El 25, alrededor del 25 de enero, los nuevos diputados y diputadas. Y el 27 de enero, la nueva presidenta o presidente de Honduras. Entonces, los tiempos son tan cortos en que nuestras decisiones tienen que estar antes de esas fechas para que no ocurra un espacio de tiempo que violente los espacios constitucionales en que dicen esta fecha toman estas autoridades posesión. Está con nosotros al banquillo el abogado Eduardo Enrique Reina, miembro del Tribunal de Justicia Electoral. Vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos al banquillo con la participación del abogado Eduardo Enrique Reina. El caso del aspirante presidencial Santos Rodríguez Orellana. ¿Han recibido documentación, petición para revisar su participación, para que su fotografía permanezca en la planilla del nivel electivo presidencial, abogado? Mire, por el momento no, Rosendo, no hemos recibido como tribunal ningún tipo de solicitud de apelación. Obviamente, igual como magistrados, no puedo pronunciarme tal vez sobre el fondo del tema porque mientras no lo conozcamos podría estar dando una opinión previa sobre un caso que podríamos conocer, pero por el momento no hemos recibido nada sobre este tema. ¿Qué es lo más complejo que hasta ahora han enfrentado dentro del proceso preelectoral como organismo? Mire, yo creo que hemos enfrentado varias dificultades, aparte de la no aprobación de la ley. Creo que también el tema presupuestario fue complejo, no recibimos ni en 2019 la parte total que nos correspondía, ni en el 2020. Eso nos hizo que en este año, a marcha forzadas, estemos lanzando procesos. De hecho, no teníamos local hasta enero de este año. ¿Tienen deudas, tienen conflicto con proveedores? Por ahora, la movilidad de ustedes mismos, o ya se ha ido superando todo? Bueno, eso? Se ha ido superando, pero como le digo, como los procesos que marcan, los procesos de compra, licitación, adquisiciones son bastante lentos, estamos llegando ahora y todavía no estamos, podríamos decir, con todos los bienes adquiridos, a pesar de que estamos trabajando a tiempo completo para tener todo listo para el proceso electoral general. Creo que ese ha sido uno de los principales problemas. De ahí creo que como pleno nos hemos puesto decididamente a trabajar, a prepararnos, a tener listas, una visión muy clara de lo que es el tribunal. En estas semanas antes de las elecciones vamos a iniciar un proceso bastante arduo de capacitación a los partidos políticos, a la sociedad civil y a todos los actores políticos que puedan presentar algún caso ante el Tribunal de Justicia Electoral para que sepan claramente cómo funciona, cómo pueden defender sus derechos a través del Tribunal de Justicia Electoral y cómo se presente el recurso de apelación. No hay pretexto para no resolver muchas peticiones que seguramente van a llegar. No, de hecho la Constitución tiene un artículo muy claro en que dice que ninguna autoridad judicial en Honduras puede excusar su no actuación ante la falta de leyes o leyes oscuras. Nosotros tenemos que actuar y somos un tribunal garantista que debe ir dirigido a que se respete la voluntad soberana del pueblo hondureño que se expresa en las urnas. No hay que olvidar lo que nos hacen hacer un procesos electorales conflictivos en el que hasta personas fallecieron desgraciadamente, nos hace ir a esta etapa
Tribunal Supremo Electoral que perdió totalmente su imagen y la credibilidad del pueblo. Entonces, nuestro reto es enorme. Las instituciones electorales tenemos esta gran prueba en que es devolverle al pueblo hondureño la confianza en los procesos electorales. Bueno, lo que normalmente se espera recibir por parte de ustedes como Tribunal de Justicia Electoral son quejas, en este caso impugnaciones que vendrán, lo normal es en el nivel electivo de diputados, un diputado de allá del interior del país, para citar el departamento de Comayagua, como podemos citar otro, que no está de acuerdo con un resultado. Igual va a pasar con las corporaciones municipales. Así es, puede ser a los 3 niveles electivos, pero las primarias nos mostraron que de los 3 partidos que fueron a primarias, el Partido Liberal, el Partido Nacional, el Partido Libertad y Refundación, los recursos presentados fueron 53, la mayoría fueron en estos niveles, diputados y alcaldías, y la mayoría pues se distribuyó bastante grande en todo el nivel del país. Fueron más naturalmente por el cúmulo de votos en Cortés, en Francisco Morazán, pero también recibimos de otros departamentos. ¿Qué dice el reglamento sobre el cual van ustedes a montar su trabajo ya pasada la primera semana de diciembre aproximadamente en cuanto a impugnaciones? Porque ustedes pueden mandar a contar voto por voto, si es que cabe una decisión de esta, o revisar actas. ¿Tendrán el tiempo, abogado Reina, con esta limitante que tienen por la declaratoria del órgano electoral? ¿Cómo van a trabajar? No uno, sino muchos casos que seguramente van a llegar. Bueno, sí, efectivamente, uno de las partes que cuenta el recurso de apelación, si tiene que ser solicitado por los peticionarios, es el recuento jurisdiccional, es que volvamos a abrir las maletas electorales y realizar, si así lo piden las partes, el cuento voto por voto o comparar acta por acta, comparar papeletas sobrantes. Esto dependerá de lo que pidan los peticionarios. Naturalmente, viendo que se haya realizado, por ejemplo, de parte del Consejo Nacional Electoral, un recuento administrativo, o que los que no estén de acuerdo con el que se haya realizado en las juntas receptoras de votos. Estamos conformando equipos, vamos a tener podría ser entre 12 hasta 36 mesas que formará el tribunal con su propio presidente, escrutador y secretario, en el que volveremos a contar estos votos, y estamos buscando los mecanismos para que sea lo más ágil y rápido posible, en el tendido, y aquí hay algo bien interesante porque de la experiencia tiene que ser un resultado que sea significativo. Para ponerlo de ejemplo, si yo solo saqué, si estoy en Francisco Morazán, salgo en la posición 500 y el diputado que sale en la posición 23 que entra me lleva 200,000 votos y yo quiero que me cuenten 10,000 votos, obviamente la lógica indica que aunque me cuenten esos 10,000 votos, yo no voy a subir de posición. Entonces habrán una serie de requisitos dirigidos a que sea significativo realmente la petición de reconteo, porque si no, obviamente sería un caos enorme cuando por 1, 2, 3 votos alguien no va a alcanzar a una posición que le está llevando 200,000 votos. Y esto no significa que se esté discriminando, lógico, porque si no el proceso nunca va a terminar. No, así es, se da el derecho de petición, se da el derecho a un recurso que sea efectivo, como lo marca no solo la Constitución, sino que también los tratados internacionales, pero sí hay algunos criterios que creo vale aplicar, porque como le digo, si no el cúmulo de recepción de casos que recibamos no podría ser nunca revisado, y además la ley electoral también tiene una serie de requisitos que deben probarse para presentar un caso, por ejemplo, que el dolo deba probarse, que si hay algún manejo fraudulento también deba tener carga probatoria. Entonces, creo que esto no va dirigido, como le digo, y como bien lo dice, a violentar ningún derecho, sino simplemente a tener un cierto tipo de orden, porque si no sería, como le digo, contar a veces 3 papeletas y cuando la diferencia son de 200,000 votos, las 3 papeletas realmente no van a tener ninguna influencia real. ¿Puede para el caso revisarse, citemos el departamento de Lloro, que elige 9 diputados, revisar si hay una petición del diputado que no fue electo
Obvio que quedó en la posición 10, 11, 12, ahí sí amerita un estudio. Como le digo, amerita en el sentido de que el cúmulo de votos que se va a contar va a tener un resultado significativo para cambiar ese resultado. O bien, como le digo, igualmente si hay una prueba clara de un fraude, de un mal manejo, tenemos que revisarla a la luz de la ley, eso también. Y si hubiera algún delito electoral, nos compete en este caso entonces enviarlo al Ministerio Público para que haga lo correcto. ¿Es el mismo procedimiento para las alcaldías? Es el mismo para alcaldías, a nivel presidencial. Puede ser un recuento parcial, puede ser un recuento total, que pudiera pedir algún partido si es a todo el proceso electoral, pero que, como le digo, que tenga la carga de demostrar que realmente incide en el proceso electoral. ¿Se tomarán como pruebas válidas ahora que vivimos en un mundo abierto en la comunicación de videos, de fotografías? ¿Serán consideradas o se van a circunscribir estrictamente a conteos, a revisar en un posible voto por voto o manchones o borrones en acta? ¿Cómo lo van a trabajar? Bueno, puede ser cualquier tipo de prueba que demuestre de forma fehaciente alguna irregularidad, alguna inconsistencia, como bien lo dice usted, porque puede ir dirigido a los sistemas electrónicos, puede ir dirigido y ahora, como lo dice, el sistema electoral y los procesos electorales tienen un gran cúmulo de elementos que los hacen funcionar. No solo es el voto y la papeleta, sino que también ni el acta que se llena. Ahora hay temas como cómo se transmitirá esa acta, qué errores pueden haber en temas informáticos. Todo eso tiene que ser presentado si se presenta un caso a la luz del tribunal y debe ser analizado naturalmente para darle curso y admisión a los casos presentados. ¿Habrá una vigilancia directa durante el proceso por parte del Tribunal de Justicia Electoral o qué actuación tienen en lo relacionado con transmisión de datos? Porque aquí estamos ante eventualidades reales y no reales, como los famosos apagones, cortes innecesarios. ¿Cómo van a trabajar en situaciones como esta a nivel del organismo, abogado? Bueno, en el proyecto de ley que teníamos de la ley procesal electoral íbamos un poco más allá de este tipo de casos y peritajes. Actualmente nuestra actuación es un poco más circunscrita a temas más puntuales. No estamos haciendo vigilancia del proceso in situ, porque la ley obviamente por ahora no nos da esa facultad, pero sí la podríamos recibir cualquiera de estos casos si las partes consideran que las decisiones del Consejo Nacional Electoral violentan sus derechos, y esta puede ser en cualquiera de estos campos, y tendrían que presentar, como lo reiteramos, la petición ante el Consejo, que ésta sea rechazada, no sea conocida, o bien que al ser conocida la resolución que tome el Consejo no sea adoptada de conforme a derecho, entonces podrían acudir en apelación al Tribunal de Justicia Electoral. Muy bien, está con nosotros el abogado Eduardo Enrique Reina. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo con el abogado Eduardo Enrique Reina. Bueno, usted fue embajador de la Organización de Estados Americanos en Bolivia, un país de conflictos electorales como la vive gran parte de los países de la región. Ha pasado en Honduras en el 2017, ha ocurrido en Perú, en Bolivia, en Venezuela, ayer en Nicaragua. Solo para poner en contexto, ¿cómo se viven estos procesos y cuál es el rol de los organismos internacionales como veedores de los mismos, abogado Reina? Sí, bueno, Rosendo, creo que es importante. La observación electoral nace principalmente, creo, en América Latina, en esa etapa en que se vuelve a los procesos democráticos después de los gobiernos militares y dictaduras, en aras de garantizar que los procesos electorales sean seguidos por organismos con experiencia en esta materia. En el caso
de los procesos electorales, como lo señala, cada vez las elecciones son más complejas y cada vez es más difícil. En Bolivia, pues me tocó la experiencia de seguir cerca de 8 a 10 procesos electorales, los que cabe decir fueron bastante claros. No hubo dificultades. Yo terminé mis funciones, estuve en 2 periodos, de 2010 a 2013 y después de 2014 a 2019, justo antes de la última elección que fue problemática, pero la observación electoral creo que puede tener sus pros y sus contras. Lo importante creo es en la medida en que sus recomendaciones sean positivas y determinen claramente a veces cuando hay una conflictividad a buscar una salida. En el caso mismo de Honduras, la recomendación de crear estos 2 órganos viene de una recomendación precisamente de la OEA, en el que se menciona ante la pérdida de la confianza en el 2017 que se debe crear organismos electorales, uno que no sea juez y parte, como es el caso del Tribunal de Justicia Electoral, con lo que era el antiguo Tribunal Supremo Electoral, y además la otra búsqueda de que los entes electorales tengan un equilibrio de las fuerzas políticas. Obviamente puede ser discutible muchas de las cosas de la observación electoral, pero creo que es importante lo que hacen en el sentido cuando buscan si tal vez no sea la palabra intervenir, si una palabra de generar más confianza, de generar buenas recomendaciones. Obviamente hay muchos aspectos en que ahora la política internacional influye, hay problemas más complejos, pero sí, la observación electoral de todas formas es positiva en la medida en que entre más órganos, más ojos acudan a una elección que plantea ser difícil, pues generan también un poco más de credibilidad en las mismas. ¿Qué tanta incidencia se puede tener en el proceso electoral de nuestro país? ¿Cómo parte de la veeduría, de la recomendación y no visto desde un ángulo que ya ha pasado en la región, abogado Reina, que vienen a imponer, que incluso vienen hasta con una directriz, y lo hemos escuchado, que nuestro interés es que gane y de pronto puede hasta estar en contra de la decisión que el pueblo, que es el que al final decide, esté tomando? Bueno, ahí se rompe prácticamente el papel de la observación. La observación no debe ingerir, no debe tener intervención. Lo que hace simplemente es eso, observar y detallar de haber irregularidades en un proceso electoral, señalarlas y emitir una serie de recomendaciones. Ya al momento en que se traspase esa línea en el que se busca que un resultado electoral sea el que quiere esa misión de observación, ya ahí se pasa a una misión de intervención, ya no es una misión de observación. Y yo creo que eso depende también hasta dónde las personas que ocupan los cargos en los órganos electorales están dispuestos a aceptar esa intervención. Pienso que esa es una gran responsabilidad que tenemos tanto en el Consejo Nacional Electoral como el Tribunal de Justicia Electoral, de que aceptamos. En el caso nuestro hemos recibido mucho apoyo de la cooperación internacional. Cabe decirlo, en estos momentos que no tuvimos apoyo presupuestario, pero creo que hay un límite. O sea, una cosa es apoyo, una cosa es cooperación, una cosa es observación que se acepta en aras de la transparencia y otra es intervención. Yo creo que como órganos debemos de estar muy claros en nuestra posición de que no debemos ser sujetos a presiones de ningún tipo, ya sean internas o externas, en la toma de decisiones. Sobre los cambios y la evolución que a diario va teniendo el mundo y que en materia política electoral no estamos fuera de ese contexto, abogado Reina, ¿sobre qué se deberá ir planificando a futuro después de superar una serie de dificultades de los procesos electorales pasados, sobre los cuales aún hay duda, ahora bajo la existencia de 2 órganos electorales con una primera gran experiencia de las primarias y ahora en las elecciones generales, Consejo Nacional Electoral y Tribunal de Justicia en nuestro país? Sí, ¿hacia dónde vamos? Bueno, yo creo que agregaría también este sistema al Registro Nacional de las Personas, en la parte del censo, y la Unidad de Política Limpia. Pienso que la mejor forma de defender estas instituciones es la forma en que actuemos, en la forma en que estas elecciones den un resultado
que legitime esa realidad que el pueblo expresó en las urnas, que se respete esa voluntad soberana expresada en las urnas, le da confianza a la institucionalidad. Nuestra labor hasta el momento no está aprobada, va a estar aprobada después de las elecciones generales y como tal se va construyendo institucionalidad. Hay países, como usted bien lo señalaba, que han sido objeto de grandes ataques sus órganos electorales. Lo hemos visto en Perú recientemente. Había presiones de todas partes hasta que el órgano electoral y el que manejaba la justicia electoral dijeron claramente, este es el resultado. Entonces, eso se va volviendo también una tendencia y un peligro, porque hay un embate hacia la institucionalidad, en que hay intereses que buscan que esa institucionalidad refleja no lo que dice el pueblo en las urnas, sino que refleja otros intereses. Entonces, eso es parte de los grandes retos, más otras dinámicas que cambian, como usted lo señala. El tema de las fake news, el tema de las redes sociales, los órganos electorales tienen que estar transformándose a esa realidad y proteger esa institucionalidad. Se debe proteger esas decisiones, evitar la violencia política, evitar también a veces los miembros de los órganos emitimos opiniones y a veces somos objeto de grandes ataques. Yo creo que se tiene que definir realmente que estamos haciendo nuestro trabajo y lo buscamos hacer en aras del bien del país. Con los avances registrados hasta hoy, sobre todo en estos últimos 4 años con las transformaciones en materia política electoral, ¿vamos hacia un proceso transparente? ¿Advierte que no vamos a tener un mes de diciembre convulso con las dificultades que ahora mismo está viviendo el vecino Nicaragua, que eligió ayer a Daniel Ortega, pero ya encontramos a nivel del mundo el pro y contra, países de la región desconociéndolo, pero también otros poderosos del mundo rechazándolo? Bueno, ninguno está exento, Rosendo. Vemos lo que ocurrió en Estados Unidos en las últimas elecciones, en el que también el resultado electoral fue contestado por el señor Trump durante mucho tiempo con procesos judiciales. O sea, es parte de una dinámica. Yo pienso que obviamente venimos de un proceso convulso, yo creo que no hay que olvidarlo. Lo que buscamos todos naturalmente es un proceso electoral en paz, tranquilo y en que se respete la voluntad popular. Ese es el ideal. Obviamente pueden haber algunos que no estén de acuerdo y buscan desprestigiar a los entes electorales, buscan dañar la imagen de los procesos electorales en estos nuevos órganos que estamos buscando construir una nueva dinámica y que también estamos sujetos a embates y problemas como hasta los presupuestarios. Pero lo importante, creo yo, es que hagamos nuestro trabajo, que el pueblo vaya a las urnas masivamente. Yo creo que ese es el llamado principal. Entre más personas voten, entre más se sienta cuál es realmente la voluntad popular expresada en las urnas, esa presión popular puede bajar cualquier otro tipo de presión y que se respete. Yo creo que en la medida en que se respete el resultado electoral y que eso sea lo que hagamos los órganos electorales, se va a dar esa tranquilidad, independientemente que puedan haber convulsiones, esperamos que no sean mayores, pero todo estará sobre la base de que se respete el resultado electoral. La génesis de estos conflictos, de estas dudas que se generan en los procesos, usted que ha sido parte del servicio exterior, ¿dónde advierte están a nivel, de los países del mundo? Porque ahora ya me ponía el ejemplo de Estados Unidos y tiene razón, pasen hasta en las principales sociedades del orbe. Mire, yo creo que no hay que dejar de ver que el sistema que vivimos está en transformación. Tanto las visiones económicas mundiales, el sistema ha demostrado que está colapsando en muchos casos y los sistemas de los viejos partidos políticos también han sufrido su colapso en todo el mundo, desde Europa, donde los grandes partidos antiguos, históricos, han ido dando paso a nuevas corrientes, el mundo permanece en movimiento. Entonces, pienso que tanto las fuerzas políticas como las institucionales deben estar conscientes de que el mundo se encuentra en ese movimiento y prepararse precisamente a esos cambios. Y como lo reitero, en la forma en que vayamos construyendo un Estado confiable, en que dejemos de vivir un Estado que tienda más bien a ser fallido, entonces iremos transformándonos. Está con nosotros al banquillo el abogado Eduardo Enrique Reina, miembro del Tribunal de Justicia Electoral.
Vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros el abogado Eduardo Enrique Reina. Fue vicecanciller de la República en la administración del presidente Zelaya. ¿Cómo son los manejos políticos, abogado, poselección, en los reconocimientos que se dan a los países? ¿Son de inmediato? ¿Hay que darles pensamiento? ¿Se esperan llamadas? ¿Cómo es ese manejo? Le planteo este escenario por lo que ha ocurrido en Nicaragua. Daniel Ortega ha ido a elecciones muy cuestionadas por muchos países del mundo, otros las han apoyado y ya estamos observando 24 horas después cómo están las posiciones. Estados Unidos en contra, la Unión Europea en contra, el vecino Costa Rica en contra, pero de igual forma encontramos respaldo de países de América del Sur reconociendo al presidente Ortega, Rusia. ¿Cómo son estos manejos? Bueno, yo creo que depende mucho de la geopolítica y de los intereses a veces. Para poner un ejemplo, hablábamos de la observación electoral un poco antes en el programa. Hay países que nunca han aceptado observación electoral, como Argentina, como Brasil, creo hasta recientemente en las últimas elecciones. El mismo Estados Unidos, creo que solo en la última elección aceptó una observación de la OEA, nunca lo había hecho antes. O sea que también los países a veces son celosos de su manejo soberano de los procesos políticos y a veces interviene naturalmente el interés geopolítico estratégico en cuanto al signo de ya sea de un tal o cual gobierno, en que a veces es reconocido o no. Pero yo creo que en el final influye mucho el manejo que hagamos, y aquí yo creo que la importancia es Honduras, en la medida en que el manejo de este proceso electoral sea claro, se maneje de la forma precisa y haya menos dudas, entonces en esas menos dudas, tanto en el Tribunal de Justicia Electoral tendremos menos casos y se maneja mejor en el Consejo, como también si hay menos dudas, los gobiernos y estados con los que Honduras tiene relaciones tardarán menos en reconocer. Esto será un tema que irá cambiando en la medida que esa institucionalidad maneje de forma clara y legítima los procesos electorales. ¿Cuándo se da una intervención de la Organización de Estados Americanos en estos casos tan complejos como ya efectivamente hemos escuchado que por las dudas que generan procesos, ya le pasó a Honduras con la salida del expresidente Zelaya en el 2009? Ahora hay sectores que están planteando lo mismo para el gobierno de Daniel Ortega. ¿Cómo es el manejo a nivel de este órgano con sede en Washington? Bueno, en Honduras pues fue un voto unanimidad en el 2009 contra el golpe de Estado, y es más, las elecciones de 2009, de noviembre de ese año, no fueron observadas por ningún ente electoral porque no estaba reconocido de alguna forma ese proceso de transición. Fue mucho más adelante cuando Honduras se reincorpora a la OEA. En este caso, pues lo usual es que si algunos estados tienen preocupación sobre un estado que ha llevado a cabo elecciones, es que se presenta ante el Consejo Permanente una solicitud de reunión, ya sea de urgencia o por los temas, y ahí se decide. El problema, creo yo, en los últimos años ha sido la carga ideológica, porque creo que el problema es la visión moral en que se debe actuar y de ética de un organismo, porque si yo voy a actuar de tal forma para un país, tendría que actuar de tal forma para todos, más que creo yo que el signo ideológico. Yo creo que eso es lo que a veces ahora le trae algunas críticas a estos organismos internacionales, en la medida en que dependiendo del cúmulo de países que apoyen a cierta lado ideológico, protestan o llaman a reuniones y en otros casos guardan silencio. Yo creo que eso le resta imagen y no hay que olvidar eso, que a veces también los países actúan bajo la base de sus propios intereses. Es decir, que aquí va a ser clave para las elecciones nuestras esa observación puntual y respeto de reglas. Yo creo que sí, las reglas deben ser claras, el respeto a esto, tanto el funcionamiento nuestro a lo interno como órganos, como lo que traigan las misiones, en ese aras de ese respeto a las líneas que deben respetarse. Porque aquí recordábamos, abogado, que si vamos pasando la página
de los últimos procesos electorales, hay que remitirnos a el periodo electoral del 97, donde doña Nora de Melgar reconoció el triunfo del ingeniero Carlos Flores. Luego hemos venido en los procesos electorales siguientes encontrando dudas de los mismos. No tenemos esa inmediatez para el sano ejercicio de la presidencia de la República, de quien gana el reconocimiento de su principal contendor. Bueno, yo creo que ha sido, como le reitero, los países han ido cambiando y ahora prácticamente se puede decir que no hay elecciones tan fáciles. En todos lados los resultados son muy estrechos, o el desconocimiento al órgano electoral, o el ataque a los órganos electorales, o la situación misma de crisis que se vive en los países lo ha ido generando. Y naturalmente también la confluencia de diferentes formas políticas. En Honduras se dio hasta, pues como bien lo señalaba, hasta una cierta etapa, dos grandes partidos que eran los que decidían o definían, y un día gobernaba uno, un día gobernaba, se respetaba. Naturalmente cuando hay más fuerzas y más intereses se torna más conflictivo. Entonces ahí es donde, lo reitero, la labor de los órganos electorales debe ser la más precisa para evitar estas conflictividades. Quiero cerrar con usted, abogado, conociendo su punto de vista sobre las últimas decisiones en Casa Blanca. Propuesta. Hay que tener esa aclaración porque ahí se ha dicho nombran embajador. Todavía no hay un embajador acreditado para el pueblo y gobierno de Honduras por parte de los Estados Unidos, nuestro principal aliado en muchos temas. La señora Laura Dogu ha sido propuesta por el presidente Biden. Advierte que vienen vientos de cambio para el país en esa relación Estados Unidos-Honduras, porque después de 7 años, por primera vez tenemos la posibilidad de que el Congreso de los Estados Unidos confirme su nominación y tener embajadora, en este caso, seguramente a partir de la nueva administración del país. Bueno, yo creo que son señales interesantes. Tal vez no me voy a referir tanto al tema político interno porque la ley como magistrado me prohíbe hablar de temas políticos internos, pero sí creo que también obedece a otro tema. La administración del señor Trump fue muy alejada de las relaciones diplomáticas. Es más, un grupo grande de diplomáticos de carrera americanos protestaron en muchos momentos contra las decisiones que tenía la administración Trump en muchas áreas. Ellos mantuvieron esta relación a nivel de encargado de negocios en muchos países. Por ejemplo, yo que estaba en Bolivia, mantuvieron por temas de relación difícil un encargado de negocios, y en otros países a veces no nombraban embajador. Entonces, creo que también obedece a un interés mayor de la administración Biden en la región más cercana que tienen, que es América Latina y América Central. Y eso sí refleja, como bien lo dice, un interés hacia Honduras. Ya las decisiones o en qué puedan variar o cambiar, tal vez no me referiré a ellas, pero sí demuestran naturalmente una elevación del nivel de las relaciones, de donde las mantenían en encargados de negocios por 7 años, a un nivel de jefe de misión que representa con mayor fuerza como un embajador o embajadora la relación política, comercial y todas las que tenemos con un Estado como los Estados Unidos. Abogado Reina, le agradezco. ¿Mantiene contactos con Bolivia? ¿Trató directamente al presidente Evo Morales? Sí, tuvimos naturalmente, como le digo, en 8 años con el presidente Morales, el vicepresidente García Linera, con los cancilleres David Choquehuanca, que ahora es vicepresidente, con el presidente Arce, que en ese tiempo era ministro de Economía, el antiguo canciller Diego Pari, que ahora es embajador en Naciones Unidas. Sí, mantuvimos una relación muy cordial, y por mi mismo trabajo también mantuvimos una relación con los demás sectores opositores en el país, así que fueron 8 años muy interesantes en mi vida profesional. Gracias. Esta noche con nosotros al banquillo el abogado Eduardo Enrique Reina, miembro del Tribunal de Justicia Electoral. Por su sintonía, muchas gracias.